A ver su texto de ustedes. ¿Dónde está? Hola, ¿cómo va? Bien, ¿en qué quedamos ayer sobre el tema de la anterior clase? Disculpe, ingeniero. El tema de nivel freático, ¿no? Sí, ingeniero. Iba a explicar un ejercicio. Sí. Bien, acá tenemos el mismo ejercicio anterior, solamente que nos está pidiendo que calculemos la capacidad de carga en la superficie del terreno a 0,5 metros de profundidad, a 1 metro, a 2 metros y a 2,5 metros. ¿No? El peso lo único que cambia es que el peso específico para el suelo saturado vale 1900 kilos. ¿No? Bueno, aquí están los datos, ¿no? Que B y L son unos 5 metros, phi igual a 20 grados, C 0,16, gamma 1842, este es el gamma seco, y gamma SAT 1900 kilos por metro cúbico. Para fallas por corte general vamos a usar la fórmula esta, Q igual a 1.3 CNC más QNQ más 0,4 de gamma BN gamma. Y de la tabla, para phi 20 grados, tenemos que NC es 1769, NQ 744 y N gamma 364. Dice, nivel freático en la superficie del terreno. Eso es para el inciso A de la primera pregunta. Dice, en este caso todo el suelo bajo la superficie del terreno está saturado. En el segundo y tercer término se cambiará gamma por gamma prima, es decir, gamma SAT menos gamma del agua, siendo gamma del agua el peso específico del agua. Entonces el primer término no modifica, porque el C no cambia, no hay aquí que nos modifique la ecuación esta, o sea, este término, porque no está en función del agua. Y este término se obtiene 36.795.20 kilos. Cálculo del segundo término. El segundo término de la fórmula debe ser modificado ya que la presión Q debe ser expresado en términos de presión efectiva. Entonces, de acuerdo a la fórmula 312 y tomando que gamma prima SAT menos gamma del agua, siendo el gamma del agua igual a 1000 kilos por metro cúbico, tenemos que Q, o sea, es igual a gamma prima por DF. Entonces, 1900 menos 1000 por 1 nos da 900 kilos. Entonces, QNQ va a ser 900 por 744, 6696. El cálculo del tercer término, también, para el tercer término, el peso específico del suelo debe modificarse por gamma prima, es decir, aquí es gamma por gamma del agua, gamma SAT menos gamma del agua, me queda 900, 0,4 por 900 por 3, por 1.5, perdón, por 1.5 por 364.
da 1965. Y el Q último va a ser 45.456.8. Esto es el menor valor que se puede encontrar cuando el agua está en la superficie. Dice, el nivel freático se encuentra a 0,5 de profundidad. Está aquí. A la mitad entre 1 y 0. Pero ya esto es gamma seco. ¿Ya? Lo de arriba ya es gamma seco. Quiere decir que de aquí para arriba va a aumentar y de aquí para abajo se va a mantener tal cual lo habíamos calculado anteriormente, pero con la diferencia de que aquí ya va a ser una división de este estrato, desde la planta de la zapata hasta arriba. Es decir, yo tengo aquí en este punto, tengo gamma seco por D1 más gamma prima por D2. ¿Ya? Entonces, eso vamos a verlo acá. El cálculo del primer término es el mismo, no cambia nada. Y para el cálculo del segundo término tengo que Q es gamma seco por D1 más gamma prima por D2. Entonces tengo 1842 por 0,5 más 1900 menos 1000 por 0,5. Es decir, esto me da, Q me da 1371. Antes Q me daba 900. Es decir, que ahora aumentó porque hay una parte seca, ¿no? Y QNQ, bueno, tengo que es 10.224. El del tercer término se mantiene, 1965, ¿no? Se mantiene como el anterior, porque ahí sigue con gamma prima. No hay cambio. La capacidad de carga última es 48.961, fíjense que es un poco mayor a 45.456. Y de aquí para adelante va a ir aumentando porque ahorita nos piden el nivel freático está a 1 metro de profundidad, es decir, está aquí, el nivel freático. Todo esto es seco ya. Entonces aquí va a ser gamma por DF ya directamente, en el segundo término, ¿no? Aquí tenemos gamma por DF y aumenta a 1842 el Q por 744 y ya me da 13.704. Lo demás sigue manteniéndose. El tercer término es el mismo y voy a tener una Q de 52.465,28. Miren ustedes cómo va trepando. El nivel freático se encuentra a 2 metros de profundidad, es decir, se encuentra a una profundidad del plano de apoyo de la base de 1 metro. De la base de 1 metro. Entonces esto tengo a 2 metros de profundidad de aquí a acá. A ver, espérense un ratito, creo que es nivel freático 2 metros, creo que es a partir de acá. Viene aumentando 2 metros, es 2 menos 1. ¿Ya? No es 2 metros de aquí a acá, es de aquí a acá. Quiere decir que tengo yo 2 metros menos 1 metro, que está a 1 metro abajo de la base. ¿Ya? Entonces, aquí ya cambia el panorama. A 2 metros de profundidad. Este no cambia. Este ya no cambia también, porque ya está seco, ya lo hemos calculado. Y el cálculo del tercer término ya decimos que D es mayor o igual a 0 y menor o igual a B. El gamma de suelo debe ser cambiado por un gamma intermedio. Gamma intermedio igual a gamma prima más D sobre B por gamma menos gamma prima. Entonces hacemos esa operación, gamma prima 900 más D es 1, D, B es 1,5, 1 porque es la resta de 2 menos 1, B es 1,5, 1842 menos
900. 1842, 900 es 1528. Este valor ya es 3.337.15 kilos. La capacidad portante ya es 53.836. Sigue subiendo. Veamos ahora. El nivel freático se encuentra a 2.5 metros de profundidad, es decir, se encuentra a una profundidad del plano de apoyo de la base D igual a 1,5 igual a B. Quiere decir de que ya el tercer término, el gamma, es el gamma seco. ¿Ya? Y tenemos aquí el cálculo que nos da 54.522.61. Aquí ya se calcula el tercer término con gamma seco, porque aquí está el gamma, ¿no? Y el primer término no cambia, el segundo término se sigue manteniendo y ya el tercer término cambia seco, ¿no? Y esto ya nos da un valor de 54.522.61. Quiere decir de que saturado tenemos un valor de 45.456.8 gamma sat cuando está en la superficie. Y suelo seco tenemos 54.522. Es bastante lo que cambia, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque si hayamos trabajado nosotros con un gamma hemos trabajado con un gamma saturado de 1900 y con un gamma sat y con un gamma seco de 1842, ¿no? Entonces, es por eso la diferencia que este del suelo seco y este del gamma saturado. 1900 menos 1900 deberíamos trabajar con 842. Bueno, esa es la temática. De que dependiendo de la profundidad que tenga la zapata, la influencia del nivel freático es bastante. ¿Ya? Y ven ustedes que aquí no están trabajando con valores que sean difíciles de calcular, son fórmulas. Entonces, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, el diagrama de presión efectiva, se lo puede fabricar. Voy a llevar esto a la pizarra. Yo voy a trazar un eje vertical o una referencia vertical si el nivel freático está aquí, ¿ya? En la superficie, todo esto va a valer así.
Es el diagrama de presión efectiva. ¿Ya? Va a valer. Ingeniero, creo que no está compartiendo su pizarra. Ah, perdón. Ahí está. Este es el diagrama, o sea, el esquema del problema anterior, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos a esta profundidad tenemos la base de implantación, ¿no? Y acá tenemos el diagrama de tensiones. Sucede que las presiones efectivas, vamos a ponerle acá, este es un diagrama de presiones efectivas. Yo de aquí a acá voy a tener el valor directo. Aquí tengo. ¿Cuánto vale aquí la presión efectiva? Vale 1900 menos 1000 por ¿cuánto? Por un metro. ¿Y esto cuánto me da? 900 kilogramos por metro cuadrado. ¿Ya? Esta presión efectiva aquí me da 1900 me da 900 y acá voy a tener la presión efectiva a esta profundidad. Voy a tener igual la primera, que es 900, más lo que me falta de aquí hasta acá. ¿Ya? De aquí hasta acá, que va a ser 1900 menos 1000 por esta altura, por 1,50. Porque es de aquí hasta este punto. Aquí tengo 1, acá tengo 2,50, entonces esto es. Y voy a tener 1900 sería 900 por 1,50 más 900. Ratito, ¿eh? ¿Dónde está eso? Inge, Sí, estamos tomando en cuenta el nivel freático completo, ¿no? O sea, sobre la claro, porque está superficie. en la superficie.
Ah, ya. Eso tendríamos 900 por 1.5 más 900. 2250. Perdón. ¿Ya? ¿Ok? ¿Y la presión del agua cuánto sería? La presión del agua cuánto sería? Esto es la presión de los sólidos. La presión del agua, vamos a apartar esto un poquito para allá. Y vamos a tener bueno, vamos a retroceder todo. Vamos a hacer lo siguiente. Bueno, así no me va a tener que hacer. Y esta la vamos a poner un poquito más abajo. Listo. Entonces la presión del agua va a ser esta. La presión de aquí del agua va a ser 250 por 1000. ¿Cuánto es? 2500. 2500. Por metro cuadrado. ¿Ya? Miren que la presión del agua, esto es, tendría que ser la presión de poro o presión del agua. ¿Ya?
Y esta es la presión efectiva, ¿no? Entonces esto es lo que se denomina la presión de los sólidos. Presión de los sólidos. Entonces, ¿cuánto valdría aquí la presión total? La presión total sería 2.500 más 2.250, ¿correcto? O sea, la suma de esta más la suma de esta otra, voy a tener la presión total. ¿No? Es decir, pero como el agua no interfiere, digamos, en la presión de los granos, o sea, le sacamos el valor del agua y dejamos la presión solamente de los granos. Bien, para el otro caso, para el caso de que el nivel freático ya está aquí, en esta parte, o sea, el nivel freático está aquí, ¿no? El gamma del agua va a venir, ya va a disminuir la presión del agua y va a venir de aquí a aquí. Para el siguiente ejercicio, ya la presión del agua disminuye y esta presión de acá ya aumenta. En vez de ser de aquí a aquí, ya va a ser de aquí a acá. ¿Ya? Y de ahí va a venir, la presión va a venir así. Va a aumentar ya hasta casi. Va a ser un quiebre. Para el caso en que esto esté aquí, ¿ya? La presión del agua va a seguir disminuyendo. Por acá. Y la otra presión va a ir aumentando. Así, paralelo a esto. Paralela a esta hasta aquí. ¿Ya? Y de ahí ya va a bajar, aumentando siempre hacia abajo. ¿Ya? Cuando el nivel freático esté aquí, bueno, este ya va a ser así. Va a ir disminuyendo. Y esta presión va a seguir siendo paralela a esta. Más o menos hasta ahí. Y de ahí va a caer. Porque hay agua. Cuando el nivel freático esté acá abajo, la presión de agua ya va a ser 0, porque no existe. ¿Ya? Y la otra presión ya va a ser paralela a esta hasta acá. Es decir que esas son las variaciones de las presiones efectivas con el agua, ¿no? Desde que empieza
acá y termina el nivel freático a este punto. Es decir, miren cómo se va ganando presión en el suelo de acuerdo a cómo va modificando los niveles de agua. ¿Ya? Ese es más o menos un ejemplo de lo que es la presión efectiva. ¿Ya? Que la presión efectiva crece de acuerdo a los niveles de agua. Si el nivel está en la superficie, la presión efectiva es mínima. Conforme va cayendo la presión, o sea, el nivel freático, la presión efectiva va aumentando. Y va aumentando y va aumentando hasta que llega a ser máxima y la del agua viene a ser 0. Bien. ¿Queda comprendido esto? Sí, ingeniero. Esto se lo dejo como ejemplo para ustedes ya, pero me lo van a hacer en 1, 2, 3, 4 y 5 gráficos. ¿Ya? Diferentes. ¿No? 5 gráficos diferentes. Me lo hacen como trabajo práctico. ¿Ya? Tema de la presión. Sí. Yo tengo una preguntita. Sí. La capacidad de carga, entonces siempre lo vamos a calcular, digamos, donde D, digamos, la profundidad de sea igual al ancho de la zapata. Digamos, no serviría nada si yo calculo más abajo, digamos. ¿No tuviera alguna importancia, una incidencia? No, porque lo que usted va a calcular, ¿no? Es la presión que se está mandando al suelo, ¿no? La capacidad portante. Es decir, ¿qué influencia tiene aquí en la base, la base de la zapata? Porque lo que usted está calculando hasta aquí, no está calculando acá. ¿Ya? Es decir, de que el efecto que se provoca en el tercer término es desde este punto hasta donde el nivel freático ya no tiene ningún tipo de influencia. Cuando yo calculo el diagrama de tensiones bajo la base, voy a calcularlo así. Lo que ocurre aquí bajo la base, en este lugar, no acá. Pero este diagrama de tensiones está influenciado por esta parte superior y por esta parte inferior hasta donde se pierde el nivel freático. Cuando el nivel freático no existe, o sea, está por acá, por abajo, usted va a calcular el valor del tercer término aquí en este punto, porque usted sabe que acá está seco. Y es esto lo que a nosotros nos interesa. Esta presión se llama presión de contacto, que ya lo vamos a ver más adelante. Lo que nosotros estamos calculando es la capacidad portante del suelo en función de lo que yo tengo arriba y de lo que yo tengo abajo, hasta una determinada profundidad. ¿Está claro? No es que el efecto, o sea, lo que yo estoy calculando la capacidad portante aquí, en este punto. No. La capacidad portante se está calculando aquí abajo de la zapata. La influencia que hacen las curvas, porque aquí no se olvide que usted tiene un triángulo y que ese triángulo va hacia allá y va hacia allá. O sea, está tomando la influencia de lo que hay abajo del suelo. ¿Hasta dónde tiene influencia el agua? Bueno, hasta la profundidad B, cuando D es igual a B, ¿no? Por eso es que se lo toma, para poder tomar el gamma del tercer término, porque el tercer término corresponde a esta zona de aquí, ¿ya? A la influencia de lo que hay aquí abajo. Pero en realidad, la presión que está ejerciendo la zapata empieza bajo ella hacia la profundidad, pero tiene influencia de esto y tiene influencia de esto otro. ¿Ya? Tiene influencia del suelo circundante. ¿Ya? Por eso tiene tres términos. Uno que corresponde a la cohesión y otro que corresponde a las presiones. ¿Ya? El segundo término corresponde a las presiones y el tercer término corresponde al ancho de la base y su influencia. ¿Ya? ¿Queda claro? Sí, está bien.
Ya lo va a ir viendo más adelante. Bien. Entonces, tómenle una foto a su... y me lo hacen por separado este diagrama. Para esta profundidad, bueno, el diagrama que yo hice primero. Para esta profundidad, el siguiente diagrama, cómo va influyendo, ¿ya? En las presiones efectivas. Ok. Bien, ahora vamos a entrar en otra temática. Esto es para Terzaghi. ¿Ya? Vamos a ver lo que es la fórmula general o la fórmula generalizada de la teoría de capacidad portante. Y bueno, eso lo vamos a ver, esto vamos a ir pasándolo, después vamos a volver sobre ello. La influencia de las cargas inclinadas, bueno, eso lo vamos a dejar, lo vamos a ver directamente con la fórmula generalizada, o sea, con la ecuación de la capacidad de carga. ¿Qué pasa con Díaz? ¿Algo quería Díaz? No. ¿No? No. Bueno. Ya me aclaró ya. Ok. Bien, ahora vamos a ver el tema de la ecuación general, ¿ya? ¿Está bien? ¿Lo están viendo? Sí, ingeniero, se puede ver. Se ven. Bueno, esta ecuación general de la capacidad de carga, con esta ecuación ya nosotros podemos calcular la capacidad de carga bajo zapatas rectangulares. ¿Ya? Ojo que en la anterior solamente eran corridas, cuadradas y circulares. Aquí con esta ecuación, que es la misma de Terzaghi, solamente que está aumentada de ciertos factores. ¿Ya? La ecuación general de la capacidad de carga toma también en cuenta todo lo que la naturaleza me puede quitar. ¿Ya? ¿Cuál es la influencia del nivel freático? Las cargas inclinadas, si están en ladera, cerca de ladera, o sea, todo aquello que vimos, los factores que afectan la capacidad de carga, también la afectan a ella. Porque esta ecuación es una ecuación más completa. Además que me voy a ir allá arriba, un poquito arriba, donde empezamos, y aquí, la ecuación de Terzaghi llegaba, o sea, analizaba de aquí a acá, pero no tomaba en cuenta este pedazo de curva, ¿ya? No lo tomaba en cuenta esto, dentro de lo que era la fricción o el corte. Solamente tomaba el corte a través de aquí hasta aquí. La ecuación general lo toma de acá hasta acá. ¿Ya? Eso es lo único que varía. ¿Sí? Que va a calcular más, porque en realidad esto también, cuando falla la zapata, esto se comba hacia arriba, quiere decir de que trabaja la fricción. ¿Ya? Entonces la ecuación general toma en cuenta eso. ¿Qué lo dice? Lo dice aquí en su teoría. ¿Ya? Dice, las ecuaciones de capacidad de carga última presentadas en las ecuaciones 3.3 a 3.7 y 3.8, o sea, son las ecuaciones de Terzaghi, son únicamente para cimentaciones continuas, cuadradas y circulares. Estas no se aplican al caso de cimentaciones rectangulares, es decir, que B sobre L sea mayor a 1 y menor a 1. Además, las ecuaciones
las ecuaciones no toman en cuenta la resistencia al cortante a lo largo de la superficie de falla en el suelo arriba del fondo de la cimentación. Porción de la superficie de falla marcada como GI y HJ, que es lo que yo les mostré en la figura 3.5. Además, la carga sobre la cimentación, el plano de la base y la superficie del terreno pueden estar inclinados. Es decir, además de estas cargas, el plano de la base y la superficie del terreno pueden estar inclinados. Es decir, que las ecuaciones de Terzaghi son para zapatas que están prácticamente horizontales, ¿ya? En cambio, ya esta fórmula ya va a tomar en cuenta el plano de donde asienta la base y la superficie del terreno que pueden estar inclinados, tanto el plano como la superficie del terreno. La solución por defecto que propone J. Bridge Hansen se utiliza donde la capacidad portante de cimentación sigue la siguiente forma. Dice que el Q último, fíjense que CNC es lo mismo de lo del Terzaghi, pero acá ya aparecen 4 factores. 1, 2, 3, 4, 5 factores. ¿Ya? Dice FCS, FQS y F gamma S, el primer factor, dice factores de forma. ¿Ya? Eso, fíjense que aquí la ecuación está limpia. No está diciendo esto es para circulares, esto es para corrida, esto, nada. Es una sola fórmula. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ya este factor FCS, FQS y F gamma S están tomando en cuenta el factor de forma de la zapata. ¿Ya? Después viene el otro factor que es FCD, FQD y F gamma D. Estos son los factores de profundidad de la zapata. Es decir, tiene un valor la profundidad a la que está impuesta la base. ¿Ya? FCI, FQI y F gamma I dice que son los factores de inclinación de la carga. ¿Ok? Ya, o sea, aquí directamente están ya incluidos. Después, FCB, FQB y F gamma B, que son estos de aquí, son los factores de inclinación de la base. ¿De acuerdo? Es decir, si la base está inclinada de la zapata. Después tiene FCT, FQT y F gamma T. Esos son los factores de inclinación de la superficie del terreno. Es decir, a ver, lo vamos a ver acá. La inclinación de la base puede ser que la base esté inclinada así y el terreno está así. ¿Ya? Eso quiere decir esos dos factores, el QB y el QT. ¿Ya? Para mejor explicación, aquí. Tiene un ángulo beta y aquí tiene un ángulo alfa. ¿Ya? Las fórmulas para determinar los diversos factores dados en la ecuación 325 están descritas en las secciones siguientes. Note que la fórmula original para la capacidad de carga última se derivó únicamente para el caso de deformación unitaria plana, es decir, para cimentaciones continuas. Los factores de forma, profundidad e inclinación de carga, inclinación de la base, inclinación del terreno. Aquí hay un error. Vamos a corregirlo. Bueno, esto no se puede corregir porque son factores empíricos basados en datos experimentales. Entonces,
En esta fórmula de aquí, vamos a utilizar nosotros los valores estándares, ¿ya? Y los valores estándares están en función de esta formulita que vemos acá. Para todos los factores que nos aparecen ahí. Entonces, el análisis estándar comprende el NC es igual a NQ menos 1 por cotangente de phi, para phi mayor a 0. ¿Ya? Y el NC vale 2 más pi para phi igual a 0. NQ es tangente cuadrado de 45 grados más phi medio por E a la pi por tangente de phi. Y E gamma vale 1.5 de NQ menos 1 por tangente de phi. Estos factores de capacidad de carga ya son diferentes a los de Terzaghi, los que estaban tabulados. Ustedes los tienen que calcular. ¿Ya? Los factores de forma. El FCS. 1 más 0,2 de B sobre L. El FQS, 1 más B sobre L por seno de phi. Y el F gamma S es 1 menos 0,3 por B sobre L. ¿Quién es phi? Phi es el ángulo de fricción interna del suelo. Los factores de profundidad, FCD. 1 más 0,1 por la raíz cuadrada de DF sobre B. FQD, 1 más 0,1 por la raíz cuadrada de DF sobre B por el seno de 2 phi. Y F gamma D igual a 1. Factores de inclinación de la carga. FCI igual a FQI igual a F gamma I igual a 1 menos tangente de delta al cuadrado. Factores de inclinación de la base. FCB igual a FQB, 1 menos FQB sobre NC con FQB igual a tanto y F gamma B. Y factores de inclinación del terreno que están aquí. Es decir, todos los factores están, no falta ninguna. ¿Ya? Entonces, esto es lo que da la fórmula general, pero siempre es desprendida de la ecuación de Terzaghi. Solamente que ya ahora se la amo, por eso dice la ecuación modificada, la ecuación de la capacidad de carga modificada o la ecuación general, así se la llama. Y lo que les explicaba yo al alumno que preguntó sobre las presiones están dadas aquí. ¿Ya? Justamente venía después. Esto de acá es lo que se produce bajo la zapata, cómo son las presiones de contacto. ¿Ya? Es decir, miren ustedes que las presiones de contacto dependen del tipo de suelo, para suelo granular y para suelo cohesivo, y dependen qué espesor tiene esta base, si es flexible o si es rígida. ¿Ya? Y aquí dice únicamente distribución de presiones de contacto para bases infinitamente rígidas. Es decir, esto estas son muy gruesas, estas zapatas, es decir, no se deforman. Y sin fricción apoyadas en suelos ideales. Este para un suelo granular y este para un suelo cohesivo. ¿Por qué así? ¿Por qué las presiones así? Porque los suelos granulares en el borde de la zapata se deslizan, es decir, no se pegan. Es decir, por eso es que la tensión es como una cuña. Es decir, esto se va hacia abajo. Y para los cohesivos es al revés. Tienen máximo en el borde y mínimo en el centro. ¿Por qué? Porque el suelo es elástico. O sea, es más deformable, ¿no? Esto es como si nosotros tuviéramos templado un resorte, un alambre aquí, y lo apretáramos de este lado de acá, se va a hacer una catenaria hacia arriba, empujándolo hacia arriba, ¿no? Entonces, por eso es que de esta forma. Tiene casi la misma fórmula, la misma forma para los suelos granulares y los suelos cohesivos bajo zapatas flexibles, es decir, que son delgadas, que se deforman.
la zapata puede deformarse. Entonces acá forma una partecita ya de resistencia, porque la zapata se amolda al suelo, entonces, pero sigue siendo la deformación máxima o las tensiones máximas bajo el centro de la zapata y acá en los bordes. Para evitarse todo esto, estas complejidades, lo que se hizo fue sumar esta con esta, para todo, tanto para esta como para esta. Es decir, yo sumo esto con esto, esta forma así, lo pongo acá y se hace recto, ¿no? Si lo sumo. Entonces, vamos a trabajar nosotros como tensiones que son lineales, ¿no? Es una distribución de esfuerzo simplificada que se llama, ya que está del lado de la seguridad. Es decir, que tanto para suelos cohesivos como para suelos granulares, nuestra distribución de tensiones va a ser uniformemente así. Para cargas axiales, va a ser uniformemente distribuida. Estas son las que se denominan presiones de contacto. Ustedes estudien ahí, lo van a leer y van a entender lo que se dice aquí, ¿no? El por qué, todo lo que le estoy explicando ya más a detalle, ¿no? Y bueno, y de ahí ya viene son hipótesis fundamentales, la hipótesis de Mill-Winkler, por ejemplo, ¿no? Y lo que son las deformaciones bajo las bases, ¿no? Pero primeramente, antes de entrar a esta temática ya de las hipótesis fundamentales, vamos a ver un poco de lo que es el cálculo en sí de la capacidad portante aplicando la fórmula general. Es decir, para el tema del análisis estándar, ¿ya? Bueno, vamos a ir un poquito adelantado y después volvemos para atrás. El tema dice así: la cimentación de una columna, dice, figura 3.5, esta de acá, mide 3 por 2 metros, o sea, en planta. Se dan que está implantada a 1.5 metros de profundidad y hay un ángulo de fricción interna de 25 grados y una cohesión de 70 kilonewton por metro cuadrado. Dice, determine la carga permisible que puede soportar la cimentación. ¿Ya? Entonces aquí estamos haciendo la transformación de 70 kilonewton por metro cuadrado a kilogramos por metro cuadrado. ¿Ya? No es nada más que multiplicar 70 por 102. 102 102 kilos corresponden a 1 kilonewton. 102 kilogramos es igual a 1 kilonewton. Entonces tenemos que la C vale 7.140 kilogramos por metro cuadrado. Y tenemos que el nivel freático, de agua freática, está a 1 metro de profundidad. Y la zapata está implantada a 1,50 metros. Y aquí abajo, bueno, el peso específico seco es de 17 kilonewton por metro cúbico, igual a 1.734 kilogramos por metro cuadrado, por metro cúbico en realidad esto.
Hay que corregirlo cuando ustedes lo impriman. Y acá el gamma SAE es 19,5 kilonewton por metro cúbico, es 1989 kilogramos por metro cúbico. Vamos a ver si lo podemos corregir esto. Bueno. Esto de aquí. Bueno. Ujú. Ahí está. Entonces ya está traducido a kilogramos por metro cúbico. Ahora dice, para determinar la carga permisible se debe calcular la capacidad permisible del suelo. Es decir, vamos a encontrar la carga Q última a través de la fórmula general y la vamos a dividir entre un factor de seguridad igual a 3. Entonces, esta es la carga admisible. Esto también está errado, ¿no? Este valor de aquí. Bueno. Ahí está. Carga admisible igual a Q sobre Fs. ¿Están viendo, no? ¿Estoy compartiendo? Sí, ingeniero. Ya, entonces, esto debe ser la carga admisible. Entonces, los valores de NC, NQ y N gamma ya están calculados a través de la fórmula que hemos visto anteriormente. Los factores de NC, para NC tanto, para NC tanto, para cuando phi igual a 0 ocupa esto, cuando phi es diferente de 0, que es 20 grados, creo que era, está por ahí. 25 grados, entonces con 25 grados calcula con esta fórmula NC, NQ, ¿no? Y N gamma. Y así sucesivamente están calculados los factores de forma también, ¿no? Con la formulita esa que hemos visto. Los factores de profundidad también. Y calcula la carga última, ¿no? Aplicando la fórmula general. Ustedes lo ven esto en Excel. Ya yo les voy a ir mostrando las cosas como son, pero es de a poco. Entonces determina una carga última de 220.30 toneladas por metro cuadrado, de 2.160,46
kilonewton metro cuadrado y de 22,03 kilogramos por centímetro cuadrado. Con el factor de 3, tengo yo las cargas admisibles de 734. Entonces la carga el N, la carga permisible, va a calcular igual al coadmisible por el área de la base, es decir, coadmisible es 73.43 toneladas, esta de acá de arriba, por 2 y por 3, o sea, 440.58 toneladas. Esto es lo que pide el problema. Dice verificación de la capacidad de carga, ¿no? CNC, FCS, FCD, tanto. QNQ, tanto. Un medio de gamma BN gamma, tanto. Q último, tanto. Q admisible, Q sobre 3 es lo que he calculado acá. Pero esto no es porque salga de la nada. Yo les voy a mostrar lo que van a tener también ustedes. Voy a dejar de compartir. Y voy a buscar esa tabla de Excel. Ingeniero, una consulta. ¿Esos ejercicios están en su bibliografía de usted? ¿Cuál? ¿Esos ejercicios que usted está explicando están en su bibliografía de usted? Este es su texto que yo le he mandado. Ah, ya. Gracias, ingeniero. Está su texto. Entonces, voy a compartir con ustedes. No sé si están viendo una planilla de Excel. Sí, ingeniero. Soy ingeniero. Bueno, esta es una planilla, como ustedes lo ven, que calcula, de acuerdo a lo que hemos estado viendo, a este esquema de Terzaghi, calcula todos los factores de seguridad, los factores de acuerdo al método estándar. ¿Ya? Entonces aquí ustedes tienen directamente los valores de MC, los valores de FSS, metiendo los datos de qué tipo de zapata tienen. ¿Ya? Entonces aquí, por ejemplo, dice, esto es el terreno, ¿no? Ustedes meten el ángulo, o sea, el espesor del terreno, ¿no? De acuerdo al estudio de suelo. Por ejemplo, el tema que estamos viendo ahora es podemos ponerle aquí el espesor de, si quieren, de 5 metros, ¿ya? O de 6 metros, y estos van a ser 0. ¿Cuánto era el ángulo que estaba dando? 25 grados y C 70 kilonewton, o sea, 7140. $25 grados y C, ¿cuánto era C?
7.140. 7.140 kilogramos por metro cuadrado. 7.140 kilos por metro cuadrado, y el peso específico, bueno, gamma seco 1.734 y 1.989. 1.734 y 1.789, ¿no? O 1.900. 1.989. Entonces, todo esto acá no me interesa porque esa es la cuestión, ¿no? La profundidad de F, la profundidad de F, 1,50 y 1 de agua. Y nivel freático 1. ¿No? Entonces, nosotros lo que vamos a buscar es justamente la carga, ¿no? ¿Qué carga soporta? ¿No? Esta pata, pero como conocemos su lado, ¿no? De la base, los lados nos los entregan, ¿no? Esto está para partir, este programa está para partir dándole una determinada carga a la zapata, ¿ya? Pero como nosotros ya tenemos esos lados, y tenemos la carga calculada, una carga admisible, la tenemos calculada, ¿no? De 73.433, y tenemos también la de rotura. Bueno, lo que nos interesa son los lados de la base, 3 por 2, ¿no? Los lados de la base, B siempre es el menor, 2 por 3. ¿Ya? Siempre B es el menor de los lados, ¿ya? La que va abajo. Y 3 es el largo. De F 1,50 es sobre B. Bueno, esto no lo vamos a tomar en cuenta porque lo que interesa es que calcule el valor de NC, ¿no? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Por qué C7 mayor a B? C7 mayor a B. Un ratito, hay algún error aquí. Si C7 mayor a 0, ¿sí? Escriba B58 menos 1 por cotangente de C8 por pi. Hay algo aquí que no está calculando bien. C7 mayor a 0. B58 menos 1, hay algo aquí, el B58. MQ. B58. 58 menos 1, 1 menos 1 es 0. Todo es 0. B58 menos 1. Por cotangente, esto ya es 1 menos 1 es 0. Bueno, hay algo aquí que no está. Cotangente de phi. Cotangente de
C8. Cotangente de C7 aquí. Eso. NC igual 0, NQ igual 1 y N gamma igual 0. Factores de capacidad de carga. N gamma no puede ser 0 también porque, bueno, ahí está, es lo que pasa es que está tomándolo de alguna manera, yo lo he chipado esto ahorita, pero estaba para el ejercicio ese. Después lo vamos a ver con calma, porque N gamma, por ejemplo, para este ejercicio es 1.5 de NQ. NQ vale 1, menos 1 es 0, 0 por 0 es 0. Está bien, 0. Solamente tiene, ahora, ¿por qué tan NQ igual 1? Tangente de C8 es C7 aquí. Tangente C7. Ahora sí. Este B58 van a ver tangente de C7 aquí. Ok. De C7 B58 C7. 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 Z. Bueno, si ustedes calculan a través de esta fórmula, ¿no? Van a ver que estos valores, igual hay que corregir esto porque esto está en función del C8, ¿no? B56, B47. Bueno, hay que ver cómo estaba puesto esto, ¿no? Yo me voy a salir, pero directamente les va a calcular todos los factores aquí, ¿ya? Todos los factores están aquí. Y van a obtener automáticamente el cálculo de la capacidad de carga que está acá, se lo va a dar aquí, ¿ya? Entonces, y también le va a mostrar el diagrama de tensiones. Pero yo les voy a mostrar una cosa ahora que ustedes lo van a aprender a usar, ¿no? Me voy a salir de este, a guardar, y voy a destapar ahorita un tema. ¿Quieres algo, Pérez? ¿Peredo? No, ingeniero. Ya. Voy a compartir pantalla con ustedes. ¿Ven eso? Está Todavía no cargando. el ingeniero sigue compartiendo. ¿Ah? ¿Está compartiendo? Se quedó ingeniero. ¿Ah? No. No está compartiendo, ingeniero. ¿No está compartiendo? A ver, otra vez. Compartir pantalla.
Sí, y ahora sí ya. Bueno, este es un programa que se llama Geo5, ¿ya? Y este programa calcula cualquier tema de zapata, de pilote, de todo lo que ustedes quieran. Pero para usar este programa hay que tener ya la idea de cómo es el cálculo de una zapata. ¿Ya? Y van a ver ustedes de que este tema, por ejemplo, ¿están viendo eso que estoy abriendo? Donde hay unas letras verdes, ¿o no? No. ¿No? No, está en el programa. Vemos la zapata y nada más. Ya, voy a dejar de compartir y voy a compartir esa parte, ¿ya? ¿Estamos? ¿Ahora viendo? Sí, Dice sí, ya se ve. programa Zapata, dicen. Nosotros vamos a tener que aprender lo que es el proyecto, la configuración del programa, el perfil, los tipos de suelo, el tipo de cimentación que vamos a usar, las cargas, la geometría, todas estas cuestiones para poder, digamos, realizar la temática. ¿Ya? Entonces, yo voy a poner aquí capacidad portante y me va a aparecer ya el cálculo realizado de la zapata. ¿Ya? Pero yo voy a ver cuál es el análisis de capacidad que nosotros vamos a utilizar. ¿Ya? Y vamos a ver el tema de que aquí, por ejemplo, nosotros tenemos el análisis estándar, que es el que le decía yo, donde están todos los factores, ¿ya? El mismo del programa, exactamente igual, solamente que acá está con otra nomenclatura, ¿ya? Usan otra nomenclatura. Pero este análisis estándar es el que nosotros vamos a aprender en el curso que vamos a tener. Vamos a aprender este análisis estándar y vamos a aprenderlo a usar en este programa. ¿Ya? Entonces, pero para usar el programa uno tiene que saber cuáles son las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta. Y justamente vamos a ver el tema en el Excel y lo vamos a ver aquí en este programa. Porque no es fácil manejar estos valores para hacerlo, como se dice, a pulso, ¿no? Hay que tener una ayuda donde para Tersagui es fácil porque lo tenemos tabulado, ¿no? Pero aquí hay que calcular. Y hay formulitas que son feas, como por ejemplo esta del ND, aquí que dice que es a la pi por tangente de phi. Bueno, esos son valores bien. También aquí hay un análisis de capacidad portante sísmica, ¿no? Bueno, y así, aparte del análisis estándar, hay, según Meyerhoff, según BESIT, según estándar alemán, según estándar español, según estándar de Rusia, también de Checoslovaquia. Todo esto al final merodea un valor que casi son muy similares, ¿no? Basta con saber uno y vamos a ver el enfoque estándar, que esto es lo más saludable. Pero siempre hay que tomar en cuenta, ¿no? La realidad de las cosas, ¿no? Porque
Aquí inventos no valen, porque los inventos o tomar datos supuestos tampoco valen. Hay que tomar datos de lo que se dice, tomar datos de los estudios de suelo, ¿no? Y bueno, el tema es que nosotros vamos a empezar ya a trabajar de acuerdo a la fórmula estándar, ¿no? Como ven, yo eso los calculé, estos valores, a través de esa planilla de Excel, y calculé todo y calculé la capacidad de carga de la zapata. Entonces se las muestro a ustedes y bueno, y se calcula la carga admisible que se va a tener para la zapata, ¿no? Y así sucesivamente vamos a ir introduciéndonos, porque ya entrarnos al programa es un poquito prematuro ahora, pero sí, lo que tenemos que ir aprendiendo es cómo calcular aquellos factores, tanto de capacidad de carga, de forma, de profundidad, ¿no? Porque los de inclinación y todas esas cuestiones no se los calcula siempre y cuando la zapata sea horizontal, ¿no? Porque ni el terreno es inclinado ni la zapata es inclinada. Entonces esos se eliminan directamente y nos quedamos con, y tampoco no hay carga inclinada. Entonces directamente ya estos tres no van, ¿no? Y se calculan los dos que hemos calculado aquí. Primero los factores de capacidad de carga y los factores de forma y los factores de profundidad. Con eso, nosotros, fíjense que esta zapata es rectangular, ¿no? Es 3×2, ¿no? Pero está calculado como si 2 fuera esto y 3 fuera el fondo de allá. ¿Ok? Entonces siempre el lado menor es el que prevalece. ¿Ya? Eso se los indico desde ahora. Lo que sí vamos a ir aprendiendo es a manejarnos con estos factores. Esto es lo más clave. ¿Bien? Entonces ya con esto les muestro de que el cálculo con el nivel freático del agua, ¿no? Hay que tomarlo en cuenta, ¿no? ¿Dónde? ¿Dónde lo van a tomar en cuenta? En el QNQ y en el U medio de BN gamma. ¿Ya? Ahí está ya calculado eso, ahí está tomado en cuenta en este cálculo, ¿ya? Y aquí les hago yo el cálculo, aquí no influye el agua, ¿no? Aquí sí influye el agua, fíjense que en el NQ, en el Q, este Q que es 1989 menos 1000, ya está incluyendo el agua, ¿lo ven, no? En el segundo término, porque el nivel freático está arriba, ¿no? Es decir, influye el segundo término. Hasta aquí es el segundo término, ¿no? Entonces ya hay que considerar este valor que está sumergido, que está, y eso está, yo se lo estoy demostrando acá, cómo lo calcula, ¿no? 1989 menos 1000, primero 1734 por 1, que es seco, más 1989 menos 1000 por 0,5, ¿no? Por 10, 662, por 1000, esto es los factores, o sea, el FQS por el FQD, ¿no? Y el otro también, que es 0,5 por 1989 menos 1000, ¿no? O sea, porque está sumergido, esta parte está sumergida para el tercer término, está bajo agua. No hay nada que hacer, esto es con el gamma prima, ¿no? El 19.5 menos 1000 directamente, ¿no? Aquí no hay nada que hacer. Es 1989 menos 1000, ¿no? Eso era 1989 menos 1000. Entonces, ya está el cálculo directo, aplicando todos estos valores. En el Excel se consigue esto, ¿no? Y aquí también es el mismo. Lo van a conseguir lo mismo. Q, 22.000 dividido entre 3, 73,433. Y en el Excel también está el 22.000 ese, ¿no? Aquí.
22.000 y algo, ¿no? 22.033, ¿no? O 220.331. 220.300, bueno, ya aquí ya salió un poquito más, ¿no? O sea, siempre hay diferencia, pero el tema es de que conseguimos una capacidad de carga admisible, ¿ya? Y con esta capacidad de carga admisible, bueno, lo que estamos haciendo es calcular la N que soporta esa zapata. ¿Cuánto es la máxima? Coadmisible por A. Entonces, 440.580 kilogramos o 440.58 toneladas. Eso soporta esa zapata. Esa es la, más o menos para introducirlo, cómo es el trabajo que se hace con esto. En la próxima clase ya vamos a ir introduciéndonos un poquito más, viendo los casos ya a través del Excel o a través del programita ese, pero siempre ustedes tienen que verificarlo a mano, para así ustedes no estén errando, ¿no? Este es el caso más sencillo porque no tengo cargas inclinadas, tengo solamente cargas verticales, ¿no? Es decir, en primer lugar, aquí no me dice cuánto es la carga, pero se está refiriendo a determinar la carga permisible que puede soportar la cimentación, pero es una carga, se supone que es una carga vertical. ¿Bien? Entonces, eso se lo voy a añadir, le voy a poner una carga vertical aquí, N, para que ustedes no se pierdan, ¿no? Esa N va a estar aquí. ¿Ya? Esta clase sería hasta hoy, esta temática, ya el día martes ya seguimos viendo. ¿Ya? Pasen buenas noches. Gracias. Está bien, ingeniero. Buenas noches. Esto lo tienen en su texto, ¿ya? Lo tienen en su texto, solamente que tiene ese errorcito que está diciendo kilogramos metro cuadrado. Ya, corríjanlo con la mano. Ustedes imprímanlo y lo van corrigiendo, ¿ya? Todo esto está en su texto, ¿ya? Yo les he pasado ya su texto. Bueno, con esa aclarativa, nos vemos.